Bien, reglas de derivación. Para ello, la primera regla es que si tenemos dos funciones sumando, si queremos derivar, ¿no ve? Eso va a ser la derivada de u más la derivada de b. Obviamente estas reglas se han visto en cálculo 1, pero es necesario recordar también para esta parte. Luego, bueno, esto funciona también para el negativo, ¿no ve? Si fuera u menos b, funciona también. Luego, la multiplicación de dos funciones, si derivamos, va a ser primero derivado por el segundo sin derivar, más primero sin derivar por la derivada del segundo. Luego, como tercero, la regla de la división. Si tenemos dos funciones que se dividen, esto es primero con derivar por el segundo sin derivar. Aquí es negativo ahora, primero sin derivar por la derivada del segundo, dividido entre b cuadrado. Como cuarto, la regla de la cadena. La regla de la cadena dice, si tenemos una función y dentro de él existe otra función, entonces primero debemos derivar la función principal y multiplicar por la derivada de la función que está dentro. Un claro ejemplo, para el último más que todo, un claro ejemplo para la última parte es si tengo una función, digamos, así nomás, para esta parte, ¿no? Entonces, fíjense que esta función depende de una función g de x y esto podemos llamarlo así, g de x, ¿no ve? Donde g de x es x cuadrado más 1 y si nos ponemos a derivar, aquí me olvidé algo chicos, eso, notación, apóstrofe, significa la derivada, ¿no? Y si queremos derivar, primero debemos derivar la raíz, que es de la función principal, ¿no ve? 1 sobre 2 veces la raíz. Luego debemos derivar la función, multiplicar por la función derivado, que es g. Y de esa forma 1 sobre raíz de g de x y la derivada de esta función g, mira, es x cuadrado más 1. Entonces x cuadrado más 1, bueno, su derivada va a ser 2x nada más, me estoy equivocando. Su derivada de esta función es 2x, ¿no ve? Entonces, de esa forma, esta última regla más que todo es más importante para lo que es cálculo 2, ¿ya? Esto más que todo va a ser muy importante para crear reglas de derivación en cálculo 2. El resto son reglas de cálculo 1 que nos van a ser útiles al momento de derivar, ¿ya? Tal vez en algún momento nos aparezca dos funciones en producto, entonces tenemos que estar derivando con estas reglas, ¿no ve? Son útiles para poder derivar. Lo mismo cuando hay división. Bien, el resto no voy a anotar. Recuerden que el resto son tablas de derivadas en realidad, ¿no ve? Que ya han visto en cálculo 1 las tablas de derivadas. No es necesario que note ya, pero estos cuatro hay que recordar cada vez, ¿no? En cualquier materia que estemos, que si hay derivadas hay que recordar esto.
Bien, entonces, aquí pongamos las derivadas parciales son derivadas al igual que en cálculo 1 solo que, bueno, una variable, se elige una variable y el resto es constante. A ver, voy a dar una función. A ver, ¿qué es una derivada parcial para nosotros? Habíamos visto con una definición, ¿no ve? La anterior clase habíamos visto con una definición que una derivada parcial es resolver un límite, ¿no ve? Pero en realidad es, en cálculo 1 hemos aprendido las tablas de derivadas, es muy similar a ello, ¿ya? A ver, si voy a elegir, digamos, voy a derivar respecto a x, así, ¿no ve? Si voy a derivar esta función respecto a x, significa que la otra variable que es y es constante, ¿ya? Es constante. Entonces aquí tendría que derivar, bueno, es un producto, ¿no ve? Tendría que derivar coseno primero, pues luego sin derivar este exponencial. Aplicar esto más que todo, ¿no ve? Aplicar la regla del producto. A ver, la derivada del coseno menos seno del mismo ángulo. Luego, por regla de la cadena, se debe derivar lo que está en el ángulo. Si derivamos por regla de la cadena lo que está en el ángulo, eso es respecto a x, pero respecto a x. Eso va a ser y. ¿Estamos de acuerdo? Si derivamos este ángulo respecto a x, es como si ustedes tendrían así x por 3, digamos, ¿no ve? Su derivada de esto, ¿qué va a ser? Su derivada solo es 3. Es lo mismo, en lugar de y le he puesto un 3. Recuerden que y es constante, ¿no ve? Y es constante cuando se deriva respecto a x. Luego, este sin derivar, voy a copiar nada más. Más, ahora primero sin derivar, estoy aplicando esta regla, ¿no ve? Estoy en ese paso, coseno xy por el segundo derivado. A ver, la derivada de la exponencial es la misma, ¿no ve? Por tablas es la misma, solo que se debe derivar luego este exponente. Se debe multiplicar por la derivada de este exponente. A ver, si tengo en el exponente de esto, ¿cuál sería su derivada? Respecto a x, recuerden que y es constante. Su derivada va a ser 2xy, ¿no ve? Entonces aquí voy a poner eso, 2x y y. Bien. Y así, obviamente, si hay posibilidades de simplificar todo eso, hay que hacer operaciones algebraicas. En muchos ejercicios a veces se puede simplificar, ¿no ve? A ver, veremos. Este y es, no hay que manejar ahí, ¿no ve? Sino adelante. Menos y seno de xy por e a x cuadrado por y.
Más lo mismo, este 2xy voy a llevarlo adelante. Por coseno de xy. Ahí está. No hay nada más que hacer, entonces esta es la derivada de la función respecto a x. Ya no estamos resolviendo límites, ¿no ven? ¿Se dan cuenta? No hay necesidad de que siempre vamos a estar haciendo las derivadas con límites, ¿ya? Si bien nosotros hemos hecho la anterior clase con límites, obviamente la definición estricta es con límites, pero nosotros conocemos desde cálculo, ¿no? Que hay tablas de derivadas que ayudan o resumen esas derivadas parciales, ¿no ven? Bien, de la misma forma, si necesitamos derivar la función respecto a y, esta misma función, si voy a derivar respecto a y, este x es constante. Donde vea x, tengo que ver como si fuera número, ¿ya? Eso tienen que ver. Es como si fuera número esto, ¿ya? Supongan un 2 así, y aquí van a tener 2 al cuadrado más o menos, ¿ya? Entonces siempre las derivadas parciales es que con respecto a qué estoy derivando, esa es la variable. El resto es constante. Bien, derivamos también con respecto a y. Aquí el coseno tendré que derivar, entonces va a ser menos seno del mismo ángulo. La derivada del ángulo respecto a y ahora es x. Por el segundo sin derivar, que sea la x cuadrado por y. Más ahora primero sin derivar, por el segundo derivado, la derivada de esto es la misma, por la derivada del exponente respecto a y, si tenemos x cuadrado por y, si derivo respecto a y solo va a ser x cuadrado, ¿no ve? Entonces aquí voy a multiplicar por ese x cuadrado. Bien, siempre hay que ordenar biencito después de derivarlo, no se lo deja así como está. Así como está se ve feo, ¿no ve? Siempre el polinomial adelante, luego el seno, que es trigonométrica, luego la exponencial, más coseno, mejor dicho, este va a venir primero, x cuadrado coseno xy. Bien, entonces estas mismas reglas que hemos puesto, ¿no ve? Nos van a ayudar ya tanto la derivada por regla de la cadena también nos va a ayudar, ¿ya? Entonces es necesario repasar algo de cálculo 1 en la parte de derivadas. Bien, poco a poco se van a ir acostumbrando a derivar, bueno, a las derivadas parciales. Vamos a seguir avanzando, ¿ya? Entonces, en la parte de regla de derivadas ya lo ven, ¿no ve? Que es muy parecido a cálculo 1. Siempre en las derivadas parciales hay que agarrar uno constante y la otra variable. A veces las funciones vamos a tener de 3 variables tal vez. Pero recuerden que si derivaría la función respecto a z, x y y fueran constantes, ¿no ve? X y y tendrían que ser constantes. Z es mi variable. Y es muy similar, ¿ya? Es muy similar. Bien, continuemos. Gradiente de una función, sea f de R2 a R, definido de x, y a f de x, y. La gradiente de una función vamos a anotar así. En un punto x, y, a la derivada respecto a x y la derivada de la función respecto a y. Y naturalmente, si esta función se puede graficar, si se puede graficar,
Digamos, esta es su gráfica, una superficie, ¿no ve? Una superficie. Ocurre que esta gradiente apunta 90 grados en cualquier punto que esté hacia la superficie, ¿ya? En cualquier punto que esté, en este caso hemos puesto XY nada más, ¿no ve? XY. Entonces significa que apunta 90 grados hacia la superficie. Eso no se olviden, vamos a necesitar en alguna parte esto. Bien, sigamos dando algunos conceptos, los más útiles. Derivadas de orden superior. En las derivadas de orden superior, mayormente cuando ya conozcamos la derivada de una función respecto a x, respecto a y, ¿no ve? Ya sabemos hallar esto, ¿no? Entonces, si queremos derivar nuevamente esto que ya hemos derivado aquí, ¿no ve? Si quiero derivar esto nuevamente, eh, entonces, digamos respecto a x nuevamente quiero derivar esto que ya tengo derivado, ¿no ve? Esto que ya tengo derivado aquí, si necesito derivar nuevamente respecto a x, entonces su notación, bueno, aquí es claro, ¿no ve? La derivada respecto a x, pero su notación mayormente vamos a abreviar de esta forma, ¿ya? Vamos a abreviar de esa forma. Y también se puede derivar cruzado, en otras palabras, a este que ya está derivado la función respecto a x, se puede derivar también respecto a y, no hay problema de eso. Su notación es la segunda derivada de la función, primero respecto a x, luego respecto a y. Esta partecita se lee al revés, mira, primero es derivada respecto a x, ¿no ve? Aquí está, y luego respecto a y. Pero ocurre que si a este le derivo respecto a y, o respecto a x mejor dicho, a esto que está aquí, a este que está aquí, si derivo respecto a x, me estoy equivocando. Ocurre que estos dos son iguales, ya, iguales, o sea, no importa el orden que voy a derivar, ¿no? Estos son iguales. Y por último, si a este mismo derivo respecto a y, su notación es de esta forma. Bien, todo esto es útil para lo que es aplicaciones, ¿ya? No se olviden que en aplicaciones aplicaciones, bueno, máximos, mínimos, vamos a trabajar mayormente con las derivadas parciales hasta segundo orden, ¿ya? Bien, obviamente esto se generaliza si es que quieren derivar hasta 3 veces, 4 veces, así. Pero, bueno, no hay ningún problema ya si uno quiere derivar la función primero respecto a x, luego respecto a y, o bueno, después luego quiere derivar respecto a x nuevamente, no hay ningún lío. Uno lo puede derivar, su notación sería la función, la tercera derivada, ¿no? La tercera derivada de la función, primero respecto a x, luego respecto a y, luego respecto a x, así. Entonces no hay ningún lío, uno lo puede generalizar si es que el ejercicio lo pide así, pero mayormente hasta segunda derivada vamos a estar aplicando en máximos mínimos, ¿ya? Continuemos.
Ahora, si bien hemos hablado de derivadas parciales, ¿no ve? Vamos a pasar a lo que es la derivada direccional. La derivada direccional, por definición, es que se necesita una función, ¿no ve? Obviamente una función, hablemos de R2 a R nada más. Para un XY existe f de XY, ¿no ve? Entonces la derivada direccional de esta función en dirección de un vector b es igual al límite cuando t tiende a 0. Cualquier derivada es límite, ¿no ve? Eso no se olvide. Ya cualquier derivada siempre va a definir un límite a una derivada. Entonces, límite cuando t tiende a 0 de la función xy más t veces u menos la función original sobre t. A esto se lo llama derivada en cualquier dirección, ¿ya? Estas derivadas solo están en una dirección dada, ya las derivadas parciales solo están dadas por una dirección, ¿ya? Y esto es para cualquier dirección que tengamos, ¿ya? Ah, me olvidé algo, van a disculpar. B no he aclarado, ¿no? B es un vector cualquiera y el vector U es el vector unitario igual a 1 sobre módulo de B por B. Es un vector unitario este U. O sea, proviene de este B, ¿no ve? De ese B. ¿Ya? Proviene del vector B. ¿Qué más? T es la variación de siempre. Bien, hablemos algo de esta definición. En realidad, lo que hemos hecho con estas derivadas, ¿no ve? Con estas derivadas parciales cuando hemos definido estas derivadas, digamos la derivada de f respecto a x, hemos puesto no límite cuando h tiende a 0, así. F de x, y, bueno, parece que hemos puesto así, más h, y, ¿no ve? Menos f de x, y. Así está, ¿no? Nuestra definición sobre h. Esto, si comparamos con esta definición, es una partecita de esta definición. ¿Ya? Es un caso particular de esta definición. Es que esta definición es un caso general. A ver, vamos a comparar. Obviamente, en lugar de t ahorita es h de nosotros, ¿no? Esto lo puedo escribir así. Esto es lo que estoy escribiendo así. ¿Se dan cuenta de dónde sale el 1, 0? A ver, piensen. Esta parte debería generarme lo otro que está aquí adentro, ¿no ve? Todo esto. A ver, si ustedes tienen h, mejor dicho, x más h, y, así, yo puedo separar de esta forma. ¿O no? ¿No ve? Se puede separar de esa forma esta suma. Y si factorizo h, voy a tener 1, 0, ahí está. ¿No ven? Entonces, si se dan cuenta, este u es un vector unitario
y el 1, 0 es un vector unitario, ¿no ve? Entonces es una parte, esta derivada parcial es una partecita de la derivada direccional. Ya han visto, se han dado cuenta, ¿no ve? Es un caso particular. La derivada direccional respecto a x había sido ¿en qué dirección? Cuando u es 1, 0, ¿no ve? La derivada parcial respecto a x cuando u vale 1, 0, ¿ya? En ese vector. Imagínense en qué dirección estaría esta otra derivada. Esto lo llaman y parece en física. De hecho, es que este otro está en dirección j, ¿no ve? Está en eso, ¿ya? Bien, a ver. Eh, la derivada parcial respecto a y, obviamente está en dirección de j, ¿no ve? 0, 1. Aquí pondremos, aquí. Bueno, ya le he puesto, ¿no? Y pónganlo. Entonces son casos particulares estas derivadas. Lo que estamos definiendo es un caso general, ¿ya? Es un caso general. Bien, por teorema, no hay necesidad de resolver cada vez un límite. Obviamente resolver este límite es bastante complicado, ¿no ve? Sea f de R2 a R, B, un vector dirección, y P, un punto sub 0, x sub 0 y sub 0. No pondré mejor. Vamos a poner un punto P, X, Y, ¿ya? P, X, Y, un punto cualquiera, ¿no? Punto cualquiera. Entonces, la derivada direccional en el punto P en dirección del vector B está dada por, en realidad esta es la notación, ¿no ve? En el punto P, la gradiente de la función en X, Y por el vector unitario donde U nuevamente es un vector unitario luego que proviene de B, ¿ya? Teóricamente, o mejor dicho, gráficamente lo que estamos haciendo es lo siguiente. Gráficamente hacemos esto. Tenemos un punto P, tenemos una dirección B, ¿no ve? Y lo que hacemos es lo siguiente. Obviamente esto nos va a trasladar hasta otro punto el vector B, ¿no ve? Al convertir U, o mejor dicho, B en un vector unitario, significa que esto
A ver, esto mejor borraré, esto ya es U. Esto es U. Al convertir en un vector U al vector B, o sea, estamos unitarizando, ¿no ve? Estamos diciendo que este paso es una unidad, ya, una unidad. Y cuando estemos en este paso, todos los puntos llegan a una parte cercana, ya, a una parte cercana. Todos, como es una derivada, entonces tiene esta. Bien, en una recta real, ¿no? Entonces, al hacer este paso, estamos llegando a una parte bastante cercana, donde esto es, bueno, a partir de la definición, esto sería f de x, y esto sería f de x, y más t veces el vector u, ¿ya? Entonces, este t es bastante pequeño, recuerden que tiende a cero en la definición. Entonces, todos los puntos que están sobre esto tienen que caer aquí adentro, ¿ya? Tienen que caer aquí adentro. Bien, esa sería la descripción geométrica. Bien, sigamos con la parte teórica. Nos falta lo que es plano tangente recta normal. Dada una superficie, una superficie siempre tiene x, y, z, ¿no ve? Entonces, bueno, así vamos a poner, dada una superficie igual a 0, de su gráfica va a ser una superficie en R3, así más o menos, ¿no? Su gráfica. Entonces, el plano tangente a esta superficie en un punto conocido, el plano tangente a esta superficie en un punto conocido que sería x, y, 0, x sub 0, y sub 0 y z sub 0. A ver, graficaré bien eso. Muy bien. Recuerden que al hallar la gradiente, ¿no ve? Al hallar la gradiente, este gradiente siempre apunta a 90 grados, ¿no ve? La gradiente de esta función siempre apunta a 90 grados respecto a la superficie. ¿Qué significa? Significa que esta gradiente llega a ser la normal del plano que deseo hallar, ¿no ve? Porque la normal también siempre apunta a 90 grados, ¿no ve? Entonces llega a ser la normal esta gradiente. Entonces, o bien va a ser múltiplo, o bien vamos a tomar lo mismo, ¿ya? La normal del plano, vamos a tomar tal vez lo mismo en el punto x sub 0, y sub 0 y z sub 0. Recuerden que esta gradiente son las derivadas parciales, ¿no ven? O bien vamos a tomar un múltiplo, ¿ya? Un múltiplo. Ya viendo cómo se comporta en realidad esta gradiente, ¿no ve?
Si vamos a tomar un múltiplo, tal vez vamos a tomar un poquito más grande o vamos a achicarlo si es que es nada más. ¿No ves? Si lo achicamos un poquito o tomamos más grande, no afecta en nada. ¿Se dan cuenta? No afecta en nada. Y lo mismo, si tomamos en sentido contrario, tampoco no afecta en nada. Sigue teniendo la misma característica. Sigue apuntando 90 grados. ¿Ya? Y la ecuación del plano tangente en este punto P sub 0 va a ser la normal, producto escalar, con un punto x, y, menos el punto sub 0 que es x sub 0 y y sub 0 y z sub 0, que este punto es conocido, ¿no ve? Igual a 0. Producto escalar con la normal. Recta normal. La recta normal es esta recta, ¿ya? Que se complementa. Es esta recta, que tiene la dirección, la gradiente, y pasa por el punto P sub 0. X segmental. Esta es la recta normal, ¿ya? Vamos a llamarlo L sub n. Fíjense que para una recta, nosotros cuando estuvimos en el tema de rectas, hemos dicho, se necesita un punto y la dirección. Y aquí tengo eso. El punto sub 0 es P y la dirección es la gradiente. ¿No ve? Entonces, esta recta L sub n, en realidad podemos hacer esto, ¿no? P sub 0 más T veces la gradiente o un múltiplo de la gradiente. ¿Ya? La gradiente, este es un vector, la gradiente no se olviden, es un vector este gradiente. Tal que t es un número real. Si es que deseamos escribir de esta forma vectorial, ¿no ve? Esto hemos llamado forma vectorial cuando estuvimos en la recta. Entonces, si deseamos escribir así, podemos escribirlo también. O forma simétrica, forma paramétrica, también conocemos. Obviamente con un ejemplo eso se va a aclarar bien, ¿no ve? Bien, aquí terminamos, chicos, este tema. Ya, espero no estar olvidándome algunos capítulos importantes o algunas partes importantes, pero parece que todo lo que hice está, aunque no sé si van a hacer errores con los docentes, no hace el Listen Relux, no hace errores, ¿no? Luego, no me acuerdo si de la Milcar hace. El Carlos Castellón tampoco hace, el Amílcar es que sí hace, o no, no me acuerdo bien de errores. O aproximaciones, algunos lo llaman. Bueno, a partir de aproximación se basa a errores, ¿no? Mm, a ver, haremos ejercicio. Mañana vamos a ver. Voy a ver siempre su avance del Listen Amilcar para ver si hace errores. Muy bien, voy a hacer algunos ejercicios. Voy a sacar. Primer ejercicio. Hallar las derivadas de segundo orden de la función f de x, y igual a seno de x
por e a la x y x más 2y cuadrado. Dos hallar la derivada direccional de la función f de x y igual a raíz de x cuadrado más y cuadrado en el origen que es 0, 0, en dirección del vector 1, 1, 3, el plano tangente a la superficie x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 4, paralela al plano a ver si funciona esto. Espero que no nos salga. A ver, vamos a ver. Solución del 1. A ver, cuando nos dice hallar las derivadas de segundo orden, significa que nos pide todas las posibilidades. ¿Ya cuáles son esas todas las posibilidades? Aquí les he mostrado, ¿no? De segundo orden, mira. Son 4 posibilidades. No hay otra combinatoria más que se puede hacer, ¿ya? Entonces, todas las combinaciones posibles. Primero, la segunda derivada respecto a x, ¿no ve? Aquí podemos intercambiar en uno en el otro, ¿no ve? Y luego, por último, respecto a y la función. Entonces, a eso se refiere cuando nos dice el ejercicio hallar las derivadas o las derivadas de segundo orden, ¿ya? Bien, entonces, primero debemos derivar la función respecto a x, ¿no ve? Luego respecto a y. Eso es la derivada de primer orden. Esto se llama primer orden, ¿ya? Ahora derivamos respecto a x. Aquí se hace un producto, ¿no? La derivada de seno es coseno, por el segundo sin derivar. Más la derivada de, bueno, primero sin derivar, entonces seno de x. Por la derivada de la exponencial respecto a x. A
Su derivada del exponente, ¿cuánto vale? La derivada del exponente es 1, ¿no ve? Ahora deriven todo esto respecto a x. Esto es 0 su derivada, ¿no? De este es 1, entonces la derivada va a ser 1, ¿no ve? Entonces, eso, ya viendo que y es constante. Bien, como vamos a derivar dos veces, voy a factorizar lo común que hay. Lo común que hay es... Ahora vamos a derivar también la función respecto a y. Agarro la función y derivo respecto a y. Ahora respecto a y solo está aquí, ¿no ve? Y solo está ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Este es constante. Seno de x es constante porque estamos derivando respecto a y. ¿No ve? Ahora derivamos la exponencial es la misma. Por la derivada del exponente con respecto a y, esa derivada es 4y. Entonces esto se va a convertir en 4y por seno de x. Ahí tenemos las primeras derivadas. Se llaman derivadas de primer orden. Ahora hay que derivar las de segundo orden. Derivemos las de segundo orden. De segundo orden, primero vamos a derivar la segunda derivada de la función respecto a x. ¿Ya? Eso significa que vamos a derivar a este mismo respecto a x, ¿no ve? Recuerden que hemos notado así. Lo que ya está derivado respecto a x se vuelve a derivar nuevamente respecto a x. Y este es el resultado, ¿no ve? Entonces, nuevamente es un producto. Vamos a derivar primero este paréntesis. Sería menos seno, la derivada de coseno, ¿no ve? Más coseno. Esa es la derivada de este paréntesis. Por el segundo sin derivar. Más. Ahora la derivada, bueno, es sin derivar. Seno de x. Por la derivada de la exponencial respecto a x. Respecto a x, su derivada es la misma, ¿no ve? El del de la exponencial. Pero por la derivada del exponente. Pero la derivada del exponente es 1. Estoy derivando respecto a x, solo voy a derivar a esto. Y su derivada es 1. Bien, esta derivada es la que nos pide ya uno de los resultados, ¿no ve? No sé si sería buena opción. Sí, es buena opción factorizarlo. Siempre hay que reducir a su mínima expresión, ¿ya? Seno de x más coseno de x más coseno de x más seno de x, factorizando la exponencial, ¿no ve? Y aquí ocurre que estos dos se simplifican, entonces la segunda derivada de la función respecto a x había sido 2 veces coseno de x por e a la x más 2y. Este había sido la respuesta. En su mínima expresión. Es la derivada respecto a x, la segunda derivada. Ahora hay que derivar también este mismo, pero respecto a y. ¿Ya? Este mismo hay que derivar respecto a y. Eso voy a hacer en la siguiente hoja. La segunda derivada de la función, primero respecto a x, luego respecto a y. Esto es por notación. Lo que ya está derivado respecto a x se deriva respecto a y. Vayamos aquí. Este es el resultado, ¿no ve? Y derivemos respecto a y. Si vamos a derivar respecto a y,
Este es constante, ¿no ve? Solo tendría que derivar la exponencial. Entonces, hagamos eso en esta parte. Coseno de x más seno de x es constante. Y la derivada de la exponencial es la misma por la derivada del exponente. Como estamos derivando respecto a y, su derivada es 4y. ¿Estamos de acuerdo? Solo tendría que derivar a este, ¿no ve? 2y al cuadrado, su derivada va a ser 4y. Bien, no hay nada que simplificar, parece. Coseno de x más seno de x por 2y cuadrado. Esta es la derivada respecto a x, luego respecto a y. Seguimos. También vamos a derivar ahora. Estamos con esta fórmula, mira. Este nos falta, ¿no? Este es el que sigue. Sería derivar la función que está derivada respecto a y respecto a x. ¿Dónde tengo eso? La función que está derivada respecto a y es este. ¿No ve? Voy a derivar respecto a x. Respecto a x, este es constante, lo vamos a dejar fuera. Pero aquí hay un producto, ¿no ve? Este depende de x, este también depende de x. Entonces, a este voy a derivar. Este es constante porque voy a derivar respecto a x. Entonces, vengamos aquí y pongamos eso. Lo que ya está derivado respecto a y, vamos a derivar respecto a x. Bien, vamos aquí, 4y es constante. Y se arma un producto. Primero con derivar, la derivada de seno es coseno. Por el segundo sin derivar. Más primero sin derivar. Por la derivada del segundo. La derivada del segundo respecto a x. La derivada del segundo es e. La misma por la derivada del exponente respecto a x. Eso es 1. Bien, esto en resumen, factorizando lo común que hay, me quedaría coseno de x más seno de x por e. Y si se dan cuenta, esta derivada con esto son iguales. Les dije en la teoría, ¿no? Estas derivadas siempre van a ser iguales. Aquí está. Y ocurre lo mismo aquí. Son iguales. Bien, continuemos. Nos falta la segunda derivada de la función respecto a y. Eso es derivar nuevamente lo que estaba derivado respecto a y, ¿no? Aquí tenemos la derivada respecto a y. Hay que derivar nuevamente, pero respecto a y. A ver, pensemos. Este es variable. Aquí también aparece y. El resto es constante. O sea, 4 por seno de x es constante, porque vamos a derivar respecto a y. Entonces, ese 4 por seno de x lo vamos a dejar aquí afuera. Y vamos a derivar lo otro, este producto con esto. Entonces, primero con derivar, la derivada de y va a ser 1, ¿no ve? Por el segundo sin derivar. Más primero sin derivar, este sin derivar, por la derivada de este. La derivada de este con respecto a y va a ser la misma por la derivada del exponente. Y la derivada del exponente es 4y. Entonces aquí va a ser la misma por la derivada de este exponente con respecto a y. Eso es 4y. Bien, hay que factorizar lo común que hay.
Parece que nos va a quedar 4y cuadrado. Sí, ¿no ve? De aquí nos va a quedar 1, está aquí. Y esto 4y por y va a ser 4y cuadrado. Bien, podemos dejarlo así o, bueno, así también está bien. Ahí tenemos las derivadas de segundo orden, las 4 derivadas. Aquí hemos pues, bueno, he hecho la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. ¿Alguna duda? Muy bien, continuemos. A ver, el segundo ejercicio dice hallar la derivada direccional de la función en el origen en dirección de este vector. El ejercicio 2, el teorema no nos sirve. Este teorema que hemos puesto aquí no nos sirve, chicos. Ya, el que sirve es la derivada direccional. Esto, la definición, ¿no? Este teorema no nos sirve porque si ustedes hallan la derivada de esta función, a ver, voy a copiar siempre, f de x, y igual a raíz de x cuadrado más y cuadrado. Si ustedes hallan la derivada parcial de esta función, va a ser x sobre raíz de x cuadrado más y cuadrado. La derivada de esta función respecto a y va a ser y más y cuadrado, ¿no ven? Estoy equivocando. Bien, recuerden que la gradiente de una función está definido por estas derivadas, ¿no ven? Por estas derivadas, o sea, su componente va a ser x, o sea, la primera derivada, ¿no ven? X cuadrado más y cuadrado, coma y raíz de x cuadrado más y cuadrado. Me pide hallar la derivada direccional en el punto 0, 0. Si yo evalúo en 0, 0 esta gradiente, ¿qué va a ocurrir? Eso me va a pasar. 0 sobre 0. Indeterminaciones. Entonces, significa que el teorema no funciona para todos. ¿No ven? No funciona. Siempre les dije, ¿no? Si hay un teorema, significa que no funciona para todos, pero ayuda cuando funciona en algo. ¿Ya? Ayuda bastante esto en los cálculos. ¿Ya? Y obviamente la definición va a funcionar para cualquier función que tengamos. ¿Ya? Entonces vamos a utilizar esta definición para poder hallar la derivada direccional. ¿Ya? Muy bien. Nos damos cuenta que aquí hay serios problemas cerca al origen, ¿no ve? Mira. Y el ejercicio nos decía, mira, hallar la derivada direccional de la función en el origen, en dirección de este vector. Y ocurre que hay problemas, ¿no ve? Cerca al origen hay problemas. No existen las derivadas parciales en realidad, ¿no? Estas derivadas parciales no existen en el origen, se hacen 0 sobre 0. Bien, entonces vamos a trabajar con la definición. El punto, bueno, el 0, 0 y dirección es B, es 1, 1, copiando el ejercicio. Aquí está ya la derivada direccional de la función en el origen en dirección de este vector. Este vector hay que unitarizar, ¿no ve? Unitarizar significa que hay que dividir entre su módulo.
hay que hallar ese vector u. El módulo de este vector es la raíz cuadrada de sus componentes elevados al cuadrado por 1, 1. Y entonces el vector unitario había sido 1 sobre raíz de 2 por 1, 1. Con este vector unitario vamos a trabajar. Entonces la derivada direccional en dirección del vector b de la función en el origen es igual al límite cuando t tiende a 0 de la función en el origen, que es 0, 0, más t veces el vector unitario, que es este, ¿no ves? Vamos a reemplazar después, menos la función en el origen sobre t. Esa es la definición. Solo estoy copiando esta definición que hemos dado. Esto, solo que en lugar del x y ya estoy reemplazando porque nos dice que hallemos en el origen. O sea, estoy reemplazando 0, 0 donde vea x y. Aquí también 0, 0. Y lo mismo aquí, 0, 0. ¿No ven? Y el vector u tenemos, t es la que tiende a 0, ¿no ven? A ver, hagamos. A ver, reemplacemos. A ver aquí, límite cuando t tiende a 0. Reemplazo t por 1 sobre raíz de 2. Esto no afecta en nada, mira, 0 más algo va a seguir siendo este nada más. ¿No ve? El 0 no va a afectar, entonces solo voy a tener t por u, a eso quiero llegar. Pero u lo voy a reemplazar, ¿ya? U lo voy a reemplazar, es 1 sobre raíz de 2, ¿no ve? 1, 1. Eso es u, aquí está. Menos x y valen 0. Reemplacen aquí el x y. Donde vean f de x y, raíz de 0 más 0 así, sobre t. Ahora, esta función f, vamos a multiplicar a sus componentes, ya 1 t sobre raíz de 2, t sobre raíz de 2. ¿Estamos de acuerdo? Multiplicando este t a cada uno y raíz de 2 sobre t. T tiende a 0. Ahora evaluamos en la función. En lugar de x, aquí en esta función, ¿qué tengo? T sobre raíz de 2. En lugar de y también tengo t sobre raíz de 2. Reemplazo en este lado. Raíz de t sobre raíz de 2 elevado al cuadrado. Más raíz, mejor dicho, t sobre raíz de 2 elevado al cuadrado. Sobre t. Límite cuando t tiende a 0. Ahora hacemos operaciones algebraicas. Vamos a tener t cuadrado sobre 2 más t cuadrado sobre 2 sobre t. Límite cuando t tiende a 0. Este solo va a ser raíz de t cuadrado. Ahí está. Si suman t cuadrado sobre 2 más t cuadrado sobre 2, solo va a ser t cuadrado. ¿No? Extraen raíces. Estamos acostumbrados a sacar con valor absoluto o más menos, ¿no ve? Que es lo mismo. Bueno, nosotros lo vamos a poner valor absoluto. Luego vamos a discutirlo y lo vamos a quitar. A ver, discutamos ese problema. Aquí habíamos puesto una idea geométrica. Habíamos dicho que esta medida, ¿no ve? Es una unidad cuando doy un paso a u. Entonces el t que está aquí es un valor positivo. Es bastante pequeño, pero es un valor positivo. ¿Ya? Es bastante pequeño, mira, tiende a 0.
tiende a cero. Es bastante pequeño, es un valor positivo, ¿ya? Los incrementos siempre son valores positivos, eso no se olviden. En cualquier definición, este h también es positivo, ya aquí. Y lo mismo en la definición cuando hemos definido esta derivada parcial, es lo mismo, ¿ya? Entonces significa que este t es positivo. Entonces de la raíz cuadrada va a salir con un número positivo, ¿no ve? O sea, ya no hay necesidad de poner este valor absoluto. Y lo mismo aquí, ya no hay necesidad de poner ese valor absoluto. ¿Y qué va a pasar cuando, bueno, vamos a simplificar, este límite va a valer, ¿cuánto va a valer? 1, ¿no ve? Va a valer 1. Ahí está. Entonces la derivada direccional vale 1 en el origen en dirección de este vector. ¿Ya? Ahí tenemos. Bien, entonces, esta parte más que todo quería que lo piensen. Este tipo de ejercicio le gusta al Listen Amilcar trabajarlo, ¿ya? Siempre él en su examen va a poner trampas. Eso tengan en cuenta, bien tramposos en su examen el docente Listen Amilcar, si es que van a tomar con él. Es bien tramposo en esa parte. Fíjense que con el teorema pareciera facilito, ¿no ve? Vamos a derivar, recuerden que la gradiente es derivadas parciales, estuvimos haciendo ya, ¿no ve? Y nos hemos dado cuenta que las derivadas parciales no existían en el origen. Entonces, esas cositas tengan en cuenta, chicos. No, siempre un teorema externo que dan, cualquier docente les va a decir teorema. Ya, el teorema facilita cálculos, pero no es para todo, para toda función. Ya no es para toda función. Va a servir este teorema siempre y cuando las derivadas parciales en ese punto x y existan. Y en nuestro caso no existían, ¿no ves? Se hacía 0/0. Y eso no está bien, ¿no ve? 0/0, ¿no? ¿Qué vamos a tomar? ¿No ve? Bien, esas cosas tengan en cuenta, chicos. Vayamos al ejercicio 3. Dice plano tangente, ¿no? A ver, para el ejercicio 3, hallar el plano tangente a esta superficie. Esta superficie es conocida. ¿Algún valiente que se haya dado cuenta qué tipo de superficie es? A ver, ¿algún valiente? Es una, es una esfera, ¿no ve? Es una esfera su gráfica, ¿ya? Es una esfera. Obviamente aquí vamos a tener más o menos así. Hay que hallar un plano tangente a esta esfera paralelo a otro plano. Ese otro plano podría estar aquí abajo, en cualquier parte. No siempre tiene que estar intersectado o cerca de él. Así. Podría estar en cualquier parte. El plano que nos da. Hay un plano que nos da. Entonces podría estar así. Nosotros tenemos que hallar un otro plano tangente, pero paralelo a esto. ¿No ve? Paralelo a esto. A ver, así más o menos, ¿no? Paralelo a este plano. Vamos a tener una normal, un vector normal, eso que va a ser múltiplo o el mismo gradiente, ¿no ve? Gradiente de esta función.
Pero necesitamos un punto sub 0 también. Ese punto sub 0 llamemos x y sub z sub 0. No nos da este punto sub 0, ¿no ven? De la superficie, que es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, menos 4 igual a 0, así pondré. Vamos a crear la función f de x y z, que es justamente esta igualdad a 0. Ya de este lado se toma en cuenta. O sea, esta función es el lado izquierdo. Siempre hay que llevar al lado más conveniente. En este caso las variables están en el lado izquierdo, entonces llevo a ese lado y tomo eso, esa igualdad a 0. Ya se iguala a 0, chicos, no se olviden. Ahora hay que hallar su gradiente de esta función. A ver, la gradiente de esta función en cualquier punto x, y, z está dado por las derivadas parciales. Su primer componente es la derivada parcial de esta función respecto a x. A ver, deriven esta función respecto a x. Esto es x, ¿no ven? Y su segundo componente es respecto a y, pero la derivada respecto a y es 2y. Y por último, la derivada respecto a z va a ser 2z. Ahí tengo la gradiente. Volveré al ejercicio. El plano paralelo es esto, x más 2y más 3z igual a 6. A ver, su ecuación es más 2y más 2z igual a 6. Este, su normal es conocido. Recuerden que los coeficientes de x, y, z son los componentes de la normal. En este caso, el de x es 1, de y es 2 y de z es 3. Copiamos, ¿no? 3, 0. Sí, 3. Copiamos. Este es 3, z. Muy bien. ¿Qué significa? A ver, si dos planos son paralelos, recuerden que yo tengo que hallar un plano paralelo que sea tangente en esta o sobre esta esfera. Si dos planos son paralelos, sus normales son múltiplos o son iguales. Vamos a tomar como múltiplos, ya o sea un caso general. En otras palabras, n1 es múltiplo de n. ¿Qué significa eso? n1 es múltiplo de la gradiente, ¿no ven? Pero la gradiente en el punto x, y, z sub 0, en este punto, ya no en cualquier parte. Esto está en cualquier parte. Podría estar la gradiente a este lado, si está en cualquier punto x, y, z, ¿no? O podría estar a este lado. Eso no. El que está en el punto sub 0, ese va a ser el múltiplo. ¿Ya? Muy bien. Eh, Haremos lo siguiente. También lo que es múltiplo, también podemos tomar así. Siempre hay que tratar de calcular o de hacer la menor, bueno, las operaciones algebraicas lo menor posible. Este lambda que hemos puesto aquí, también podemos poner al revés, o sea, así, ¿no? Que siguen siendo múltiplos. ¿Por qué estoy poniendo eso? Porque este n1 tiene valores conocidos, ¿no ve? Entonces me va a facilitar cálculo. Ahora, la gradiente evaluado en el punto sub 0 es suficiente reemplazar aquí en lugar de x sub 0, en lugar de y sub 0, en lugar de z sub 0. ¿No ven? Entonces, ¿qué va a ser? 2x sub 0, 2y sub 0, 2z sub 0. ¿Estamos de acuerdo? Igual a lambda, n1 es 1, 2 y 3. Bien. Ahora,
igualamos componente a componente. O sea, 2x sub 0 va a ser igual a lambda. 2y sub 0 igual a 2 lambda. Y por último, 2z sub 0 igual a 3 lambda. Reemplazamos o despejamos de aquí x sub 0, va a ser lambda medios. Despejamos de aquí y sub 0 igual a lambda. Y z sub 0, 3 medios lambda. ¿Para qué estoy reemplazando esto? Recuerden que este punto también pertenece a la esfera, o sea, satisface esta ecuación. O la primera, ¿no? O esto, que es el mismo. Entonces, P sub 0, que es X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0, pertenece a la superficie. Esta es nuestra superficie. Entonces, reemplazamos aquí X sub 0 al cuadrado más Y sub 0 al cuadrado más Z sub 0 al cuadrado igual a 4. Y de aquí tengo X sub 0, Y sub 0, Z sub 0. Voy a reemplazar estas igualdades. Sería lambda medios al cuadrado más lambda cuadrado más 3 lambda o 3 medios lambda elevado al cuadrado. Igual a 4. Hacemos operaciones algebraicas, hallamos lambda. El objetivo es conocer este punto. ¿Para qué quiero conocer este punto? Para poder hallar la ecuación del plano tangente, ¿no ve? Recuerden que un plano siempre se construye un punto sub 0 más un normal. Eso es lo que necesitamos. Y necesito este punto sub 0. Y si conozco lambda, ¿no ve? Si conozco lambda, reemplazando aquí voy a poder conocer x sub 0, y sub 0 y z sub 0. A ver, continuemos. Haciendo operaciones algebraicas, este es lambda cuadrado sobre 4, ¿no ve? Más lambda cuadrado más 9 cuartos lambda cuadrado igual a 4. Multiplicamos por 4 a toda la ecuación y tenemos lambda cuadrado más 4 lambda cuadrado más 9 lambda cuadrado igual a 16. Y esto es 14 lambda cuadrado igual a 16. 8 séptimos. Muy bien. No nos ha salido exacto. Esto decía eso. Bueno, vamos a trabajar tal como está allá. Van a disculpar que trabaje con raíces así. A ver, extrayendo raíces, vamos a tener 2 raíz de 2 sobre raíz de 7, ¿no? Vamos a tener que trabajar así, chicos. Me hubiera gustado que salga exacto. No le he ajustado bien. Bien, sigamos. Vamos a tener dos puntos, mira, uno con el positivo y el otro con el negativo, reemplazando aquí. A ver, x sub 0, ¿cuánto va a valer si tomamos el positivo? Va a valer 2 raíz de 2 sobre 7 sobre 2, ¿no ve? Este simplificando va a ser x sub 0 igual a 2 raíz, bueno, raíz de 2 sobre 7, ¿no? Ahí tenemos. Y sub 0 va a ser igual a lambda es 2 raíz de 2 sobre 7. Z sub 0, al igual que reemplazamos 3, 2 raíz de 2 sobre 7 sobre 2. Esto es 3 raíz de 2 sobre 7. Muy bien. Ahí tenemos los puntos. O sea, un punto sub 0 es raíz de 2 sobre 7, raíz de 7, ¿no? Me olvidé poner raíz al 7. Tiene raíz. Raíz de 2 sobre raíz de 7, coma 2 raíz de 2 sobre raíz de 7, coma 3 raíz de 2 sobre raíz de 7. Ahí tenemos el punto sub 0, un punto sub 0. ¿Por qué nos ha salido dos puntos?
Recuerden que en la esfera, si tengo aquí un plano tangente, aquí abajo voy a tener otro plano tangente, ¿no ve? Por eso nos está saliendo 2 puntos. Bien, entonces el primer plano tangente, la normal, chicos, dos planos paralelos, recuerden que estamos hallando un plano paralelo a esto, tienen la misma normal, ¿no ve? Tienen la misma normal. Entonces, vamos a tomar este mismo, N1. Ya dos planos paralelos siempre van a tener la misma. Y vamos a tomar X, Y, Z como punto, menos este punto, raíz de 2 sobre raíz de 7. 2 raíz de 2 sobre raíz de 7. Igual a 0. 1, 2, 3, eso es la normal. Y hacemos dentro de esto las operaciones. X menos 2 raíz de 7, menos raíz de 2 sobre raíz de 7. Y menos 2 raíz de 2 sobre raíz de 7. Y z menos 3 raíz de 2 sobre raíz de 7. Igual a 0. O hacemos el producto escalar componente a componente, luego se suma, ¿no ve? Entonces x menos raíz de 2 sobre raíz de 7 más 2 por y menos 2 raíz de 2 sobre raíz de 7 más 3z menos 3 raíz de 2 sobre raíz de 7 igual a 0. Bien, podemos hacer más operaciones algebraicas. Parece que va a ser más 2y más 4 raíz de 2 sobre raíz de 7 más 3z menos 9 raíz de 2 sobre raíz de 7 igual a 0. Eso multiplicando este 2 y multiplicando este 3. Bien, no importa si sale así. Me hubiera gustado que salga exacto, pero podemos sumar esta parte entera, ¿no? Como todos tienen signo negativo. A ver cuánto va a ser. Todos llevan raíz de 2 sobre raíz de 7. Sumamos 1, 5, 14, ¿no? Más o menos 14 raíz de 2 sobre raíz de 7. Esto un poquito tal vez se puede resumir. Este va a ser 2 raíz de 14 igual a 0. Si lo introducen a la calculadora, ¿no? Ahí tenemos el primer plano tangente. El otro plano tangente cuando es con negativo, recuerden que aquí es más menos lambda, ¿no ve? Si reemplazo con el negativo, aquí, en lugar de lambda, ¿no ve? En esta parte, lo único que va a cambiar es este signo. Se va a revertir los signos negativos, van a ser en todos, en el punto. Si es negativos en el punto, con este signo se vuelven positivos todos, ¿no ve? Entonces, se vuelven positivos todos. Aquí también todos positivos van a tener positivo. Y la respuesta es lo contrario, nada más, signo positivo, nada más, 2 raíz de 14, igual a 0. Esta es la otra posibilidad, para lambda igual a menos raíz de 2 sobre raíz de 7. 2 raíz de 2, ¿no? Eso, ¿ya? Bien, ¿alguna duda que tengan?